Ya son exactamente las 6:49 en esta mañana. El pasado lunes iniciamos en nuestra revista el debate sobre los desafíos y responsabilidades de la empresa estatal socialista a partir de las nuevas medidas aprobadas para su perfeccionamiento y también mayor autonomía. Hoy miramos el tema desde otras aristas y nos acompaña para el análisis el periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Fidel, en esta emisión de viernes que, como decías, seguimos acercándonos a la empresa estatal socialista, sus facultades, las nuevas medidas que se han aprobado, que ya están en cuerpos legales, tanto en decretos leyes como en resoluciones, para justamente pues dinamizarla, perfeccionarla, pero también otorgarle mayor autonomía en el escenario económico de nuestro país. Te dejo entonces con el desarrollo de esta primera parte del tema. Usted regresa más adelante. Muy bien. Y yo me voy a quedar por acá porque los trabajadores de la UEB Vías y Puentes, de la empresa de Ferrocarriles de Cuba Este, de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, escribieron al tema de la semana. Aquí ustedes tienen la misiva que nos enviaron, porque están preocupados e inconformes por la decisión de no distribuir las utilidades. Según refieren en esta carta que nos han enviado, les han dicho que es imposible distribuir esas utilidades porque la empresa se encuentra en pérdidas. Sin embargo, ellos alegan que su UEB cerró el primer trimestre del año con buenos resultados, incluso han generado una utilidad propia y no tienen adeudos. También argumentan que la resolución 375 del 2020 no plantea eliminar la distribución de las utilidades en las UEB si la empresa no cumple en su conjunto los indicadores económicos y contables. Por último, nos hacen saber en su comunicación que la decisión afecta notablemente el estado de ánimo de los trabajadores y a la vez es contraria al espíritu del ordenamiento monetario. La situación de estos trabajadores del ferrocarril en Camagüey es una de las tantas que hemos recibido por estos días. Algunas comunicaciones alegan falta de transparencia de los directivos de sus empresas sobre la distribución de utilidades, la no comunicación del estado económico de las mismas y, en no pocos casos, desconocimiento de lo legislado para este particular. Tomamos este asunto como referencia, como ejemplo, porque entre las mayores facultades que ahora tienen las empresas cubanas está el cómo, en qué cuantías y en qué momento se distribuyen esas utilidades. Incluso otros destinos, como la construcción de viviendas de los trabajadores, un elemento novedoso dentro de lo aprobado hace algunos meses y que hace pocas semanas es legal tras su publicación en la Gaceta Oficial. El lunes alertábamos sobre la necesidad del estudio sistemático de las normas jurídicas en vigencia, que otorgan mayores facultades a las entidades porque si solo se quedan en el enunciado de la resolución o del decreto ley, poco impacto tendrán en la vida económica del país. De ahí que sea, a decir del vicepresidente de la ANEC, en extremo necesario la revisión y estudio de las nuevas herramientas jurídicas, tanto por los líderes de las empresas como los trabajadores. Estas medidas que se han puesto en vigor adelantan el camino de una ley de empresas en Cuba que termine de una buena vez de regular el funcionamiento de esos centros, sus encadenamientos y prerrogativas. Una ley de empresas que coloque también en igualdad de condiciones a la hora de competir a los distintos actores de la economía nacional y los coloque en mejor estado para su complementación. De todo ello nos hablaron el pasado viernes en el programa Palabra Precisa dos invitados de lujo que nos ayudaron a entender el hoy y los desafíos de la empresa estatal cubana y sobre trabas, realidades y qué más hacer, qué nos queda por recorrer en ese camino. Les propongo el siguiente fragmento que extraímos del programa Palabra Precisa. Y yo pienso que desde el punto de vista de la estructura interna de las empresas se hace cada vez más necesaria una ley de empresa. Es importantísima una ley de empresa que le permita a cada entidad escoger cuál es la mejor variante para ella. Por ejemplo, la posible creación de las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas o las microempresas. Quizá hay empresas que funcionarían mejor bajo otro sistema empresarial o UEB que a lo mejor pueden convertirse en empresas que, por cierto, dentro de las 15 medidas está la posibilidad de que una UEB, una unidad empresarial de base, pueda convertirse en empresa o empresas filiales, que es un concepto interesantísimo, que una empresa puede crear una empresa filial o convertir una UEB que cierre los ciclos productivos de manera completa o parcial, pero que cierre los ciclos productivos, que es importantísimo. Y en ese camino yo creo que nos hace mucha falta una ley de empresas, que nos permita, ¿verdad?, tipificar y darle más hierro, más herramientas a la empresa para que elija cuál es la mejor estructura que ella puede funcionar. Yo creo que hay que estudiar.
nos han puesto en las manos muchas normas que aún creo que no las hemos estudiado a profundidad. Y antes de plantearnos una traba, primero tenemos que estudiar, porque puede que esté resuelta en uno de esos documentos que nos han puesto en nuestras manos. Si fuera a definir una traba, por definir alguna, yo referiría a la estructura aún de indirecto que tienen las empresas estatales. Creo que tenemos responsabilidad compartida. Creo que nosotros los empresarios tenemos que estudiar más eficientemente nuestras estructuras, pero creo que también hay que evaluar la estructura que prácticamente tenemos que tener para responder a todas las contrapartidas, procedimientos, controles que se nos exigen como empresa estatal y que nos obliga a tener una gran estructura alrededor de eso. Todavía tenemos responsabilidad. Creo que todavía podemos seguirla perfeccionando, podemos seguirla apretando para tener menos indirectos. Sobre la empresa estatal cubana conversamos hoy. Miraremos cómo se inserta dentro del proceso de ordenamiento monetario, cuáles son los caminos, ese camino de integralidad que se ha buscado en la empresa cubana, toda vez que desde el año 2011 se están aprobando medidas para su mayor dinamismo, para también su mayor autonomía. Y por supuesto, ¿cuál es el procedimiento para la distribución de las utilidades que tantos comentarios, tantas comunicaciones han generado esta semana, también en semanas precedentes? Sobre todo ello conversaremos esta mañana más adelante. Usted háganos saber su criterio a través del correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu, o a través de redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @eltemacuba. Se lo reitero, tome nota, @eltemacuba. Mi colega Fidel Toranzo ha estado siguiendo el debate ya en redes sociales, desde que colocábamos ayer la pregunta y la continuidad del tema. Seguramente compartirá con nosotros más adelante algunas opiniones. Y ya estoy conectado, revisando algunas de las reacciones de televidentes que envían su criterio, su punto de vista sobre este asunto que debatimos en el día de hoy. Regreso más adelante entonces. Te estaré esperando con el desarrollo de este tema en el transcurso de nuestra jornada. La empresa estatal socialista dispone de nuevas facultades para impulsar su desarrollo. Sobre este tema regresamos este día de la semana, como siempre, con el periodista Lázaro Manuel Alonso y invitados de lujo en esta mañana. Asimismo, Fidel, y también opiniones que reflexionan un tanto a estas nuevas facultades, también a cuestiones que ocurren en este momento en las empresas cubanas y que hoy intentaremos dar respuesta sobre todo a esas que tienen que ver con la distribución de utilidades, que han sido muchas las opiniones, muchos los criterios, hay ejemplos de todo el país. Vamos a compartir algunos de ellos y por supuesto buscaremos la opinión, también la explicación de nuestras entrevistadas esta mañana. Te dejo entonces con el desarrollo de este tema y el criterio también de televidentes que se han comunicado con nuestro colectivo. Vamos entonces a las redes sociales y voy a comenzar por ahí. Nos han escrito a través del correo, también de nuestras redes sociales en Twitter, y comienzo con este de Raúl Évora. Dice que tiene una duda: ¿los jubilados que tienen pluriempleo tienen o no derecho a recibir pago de utilidades por ambas empresas con las que esté contratado? Se pregunta. Un jubilado que se ha recontratado, pero no en una, sino en dos empresas, ¿puede también tener derecho, pregunta este televidente, a recibir las utilidades cuando sean distribuidas por cada una de las empresas? Buscaremos la respuesta más adelante. Avanzamos. Dicen a través de Twitter, una persona que nos ha escrito: quisiera saber si nos pueden ayudar porque en el complejo Cubanacán de la corporación Cimex de Villa Clara no pagaron las utilidades porque 2 tiendas de 30 del complejo salieron mal en una auditoría. Reitero, esta opinión nos llega, esta inquietud nos llega desde Villa Clara. Es injusto, dice este televidente que nos escribe, que no se nos pague cuando mi unidad salió bien en la auditoría. Esta es una opinión y tiene que ver con facultades. Puede ser que en una UEB, estoy pensando en una tienda, sea concebida como UEB. Si hay, digamos, deficiencia en la auditoría, en otras 2 se afecta o no la distribución de la utilidad en una de esas UEB. Buscaremos también la opinión más adelante. Avanzamos. Dice Adrián Muñiz Pérez: se debe preparar mucho más a cuadros y directivos porque las decisiones las toman en los OSDE. Dice él, hablamos de facultades, pero dice este televidente que las decisiones siguen estando en los OSDE. Los directivos solo se limitan muchas veces a cumplir y esperar orientaciones. No piensan en ocasiones, no analizan, supongo que está diciendo, falta el cambio de mentalidad que tanto habla el presidente. Dice este televidente que nos escribe. Avanzamos, buscamos más opiniones a través del correo electrónico. Una aclaración de dudas. Nos escriben desde la UEB Plantas
medicinales, los trabajadores de plantas medicinales de Las Tunas, pertenecientes a la empresa agropecuaria Las Tunas, tienen la duda con relación también a la distribución de utilidades del primer trimestre del año 2021. En nuestra contabilidad nos dicen, después de realizado todos los procedimientos para determinar el monto a repartir, da una cifra de, aquí ustedes la tienen, 71.329 pesos, y la empresa solo nos autoriza 9.000 pesos para distribuir. ¿Es correcta esa decisión de la empresa?, se pregunta este televidente. Yo reitero, el tema de la distribución de las utilidades sigue siendo la esencia de los comentarios y opiniones que hemos recibido esta mañana. Avanzamos. Dice Sonny Menéndez Acostas, realmente están escritas las disposiciones, las normas jurídicas, se está refiriendo a este televidente, pero sigue el mentalismo de aprobación y orientaciones desde el nivel superior. Dice este televidente, hacer las cosas como las piensa el del nivel superior. Aún persisten esquemas rígidos para cualquier proceder que puede ser súper sencillo. Y se refiere en este comentario a todavía esa falta de iniciativa que hay en segmentos del sistema empresarial, como pueden ser las UEB o las empresas que esperan decisiones de más arriba, y estoy pensando que de los OSDEs. Voy de inmediato a entrar en este asunto, vamos a debatirlo. Tengo el placer de que me acompañen esta mañana Giovanna Vega Mato. Ella es jefa de grupo de empresas de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo. Gracias, Giovanna, por acompañarnos esta mañana en el tema de la semana. Y repite la visita a Solange Pérez Gómez, directora general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenida otra vez, Solange, que repite la visita porque el tema de la distribución de utilidades, ya usted ha visto, ha generado muchas opiniones y es importante explicar el deber ser, el procedimiento, qué es lo establecido, porque hay una realidad, Solange, y de eso hablaremos más adelante, en lo que se hacía hasta que entraron en vigor estas normas jurídicas y el después de las normas jurídicas. Sobre ello vamos a hablar más adelante, quizás el plato fuerte de esta mañana, porque me interesa buscar un poco, Giovanna, un poco la integralidad. Estas medidas uno pudiera pensar, bueno, vino el ordenamiento, la crisis económica se ha agudizado a partir del recrudecimiento del bloqueo y también la pandemia, pero estas medidas forman parte de un paquete que ya venía, digamos, de una secuencia lógica de aprobación de normas jurídicas que ya vienen desde hace muchos años. Vamos a hablar un poco de cómo se inscriben entonces estas medidas en ese camino que se ha recorrido, estoy pensando, desde el año 2011 en Cuba. Sí, Lázaro, bueno, muy buenos días y muy agradecida por poder participar en el programa. Como bien decías, desde el año 2011 y a partir de los lineamientos que se aprobaron en el 6º Congreso del Partido, inició un camino de perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en el país, la cual, bueno, como sabemos, está reconocida como principal sujeto de la economía en Cuba. Este proceso de perfeccionamiento de la empresa estatal, que se inició en el 2011, ha sido un proceso gradual, ha sido un proceso sistemático, un proceso que no ha estado exento de dificultades, y un proceso que no ha concluido, un proceso donde todavía deben realizarse transformaciones profundas en el sistema empresarial estatal y un proceso que demanda de la participación activa de todos los trabajadores directivos del sistema empresarial, un proceso que demanda de un estudio sistemático de las normas jurídicas que se han puesto vigentes a lo largo del tiempo, y un proceso que demanda que ese estudio se convierta en una herramienta importante para llevar adelante esas transformaciones que tanto necesita la economía. Inicialmente, recordemos, se inició con la separación de las funciones estatales de las empresariales, con el perfeccionamiento institucional de los organismos de la Administración Central del Estado, con el perfeccionamiento de las organizaciones de dirección empresarial. Se transitó en los inicios por generalizar hacia el sistema empresarial estatal todos los principios y bases de perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en Cuba, y se transformaron inicialmente las relaciones financieras de la empresa con el presupuesto del Estado. Estas transformaciones en las relaciones financieras no se detuvieron en aquel momento, han seguido siendo sistemáticas a lo largo del tiempo, a partir de lo que se aprobó después en el 7º Congreso del Partido y en el 8º Congreso. Así, en este recorrido pasamos por el año 2019 por la aprobación de 28 medidas que recordemos flexibilizaron la gestión y el funcionamiento de las empresas estatales en el país, y llegamos a las 15 medidas que
fueron aprobadas en el año 2019 por el Consejo de Ministros, cuyas normas jurídicas han sido recientemente aprobadas y que en sus conceptos permiten flexibilizar el funcionamiento y la gestión de la empresa estatal desde la estructura y las funciones que se asignan a cada una de las figuras que forman parte de este sistema empresarial y desde las facultades que se otorgan a estas direcciones, que siempre además nos gusta puntualizar, no son facultades para ejercerse en el orden personal, no son unipersonales, son facultades que responden al análisis colectivo, al análisis de los consejos y los órganos colegiados de dirección que tienen el sistema empresarial, donde todo el mundo tiene la responsabilidad de prepararse desde la especialidad que tiene cada quien en ese consejo de dirección y aportar con ese conocimiento a la toma acertada de decisiones que pueden llevar a la empresa a un mejor funcionamiento, a tener la eficiencia que se necesita y en definitiva a tener los resultados que se espera de la empresa estatal. Usted habla de un camino iniciado en 2011 que, por supuesto, con el tiempo y con las condiciones, las realidades que ha tenido el país, pues se han atemperado a nuevas disposiciones. Tenemos estas que acaban de entrar en vigor. Usted hablaba de la separación de funciones entre lo estatal y lo empresarial. Sin embargo, hay otro fenómeno que ahora se da y que las personas nos escribían, usted lo observó, y es de quizás esa falta de iniciativa, es esperar que me den la indicación desde arriba, desde los de que me digan qué hacer, qué no hacer. Hay personas que nos escriben y nos dicen que falta esa iniciativa, que falta esa toma de riesgo todavía en nuestras empresas, y ese logro de la autonomía pues está siendo transversalizado por estos asuntos. Cuando ustedes comparten, digamos, de la Comisión de Implementación, que tiene esa responsabilidad también de dirigir este proceso en las empresas, estoy pensando en las empresas, que es el tema que abordamos hoy, ¿sienten que todavía falta eso, o sea, por parte del empresariado, de esa mayor toma de iniciativa, de ese mayor empuje? ¿Sienten que falta preparación, que falta quizás más conocer estas herramientas que tienen en las manos para desarrollar la empresa? Sí, hay todavía vamos a decir, un proceder, hay una cultura en nuestras organizaciones que por muchos años se estuvieron esperando las decisiones que de los niveles superiores se derivaban. Recordemos que, aunque han pasado ya varios años desde que empezaron estas transformaciones en el sistema empresarial estatal, las empresas no podían, por ejemplo, tener producciones diferentes a las que en su objeto social se establecían. Era muy restringida la distribución de utilidades, bueno, no existía la distribución de utilidades a los trabajadores, pero la creación de reservas voluntarias, incluso las reservas que en años anteriores las empresas hacían y no podían utilizar, tenían que aportarlas al presupuesto del Estado, y todas estas condiciones vamos a decir, frenado el desempeño de los directivos del sector empresarial. Ya han pasado algunos años y es necesario, es muy necesario que desprenderse de todos esos perjuicios y falta de iniciativa, de la inercia que acompaña muchas veces los procesos nuestros en las organizaciones. Por eso insistía en la introducción que hice en la necesidad de la capacitación y en la responsabilidad personal que tenemos todos los directivos del sistema empresarial de prepararnos, de autoprepararnos. No basta solo con participar en un seminario, con que todas las orientaciones me lleguen de los niveles superiores. Nosotros tenemos que convertirnos en hacedores y en saber utilizar las herramientas que tenemos, que nos dan las normas jurídicas, para llevar adelante nuestras empresas. Hay un asunto, Giovanna, y tiene que ver con cómo también el ordenamiento ha permitido que nuestras empresas pues se transparenten muchos de los procesos que ocurren dentro de ellas, que las motive también a producir, a exportar, a sustituir importaciones para buscar entonces esa utilidad que está necesaria para dirigir sus procesos y también para repartir a los trabajadores. Sobre ello yo quiero que hablemos más adelante y cómo el ordenamiento ha contribuido a este asunto, porque quiero entrar en el asunto, Solange, que ha despertado mucho la opinión, mucho los criterios. Hay también personas que nos escriben molestas porque el tema de la distribución de las utilidades está siendo
uno siente que hay falta de comunicación, uno siente que hay falta de la suficiente explicación en el escenario de sus entidades. Publicábamos al inicio del programa una opinión, una carta que nos enviaban desde Camagüey, que luego trasladaremos a las autoridades competentes, también ustedes para que la tengan y quizás dar una respuesta más personalizada a estas personas que nos han escrito. Pero se nota que todavía en el tema de la distribución de las utilidades hay falta de conocimiento, tanto de las personas que dirigen los procesos en las empresas como de los trabajadores que quizás no tienen la suficiente capacitación. Vamos a hablar lo que está establecido hoy para esa distribución de utilidades y cómo el paradigma a partir de la publicación de las nuevas normas jurídicas que acaban de salir, pues permiten que esa utilidad sea repartida acorde a distintos presupuestos que usted quizás nos explique ahora. Hablar de lo que teníamos antes y lo que tenemos después de las normas jurídicas para ganar en claridad a todos y por supuesto a las personas que nos han escrito con estas insatisfacciones. Bueno, hasta el año 2020 las utilidades tenían destino, tenían 11 destinos y se agrupaban de formas diferentes para amortizar créditos, para financiar inversiones, para distribuir a los trabajadores, para capacitación, para investigación y desarrollo, tenían también para aportar al OSDE, para capital de trabajo. Con estas nuevas normas se crean dos nuevas reservas y se flexibiliza el uso de la distribución de utilidades a los trabajadores, sin límites y sin condicionar al cumplimiento de indicadores. Anteriormente tenían que cumplir los indicadores directivos, además de tener la auditoría evaluada de aceptable o satisfactorio y no tener deudas con el presupuesto del Estado. En estas nuevas normas ya los requisitos son no tener una auditoría evaluada de eficiente o de mal el control interno y no tener adeudos con el presupuesto. Y la distribución no está sujeta a cumplimiento de indicadores directivos y además se distribuye sin límite. Esa distribución de utilidad a los trabajadores lleva un estudio y un conocimiento, como bien decía Giovanna, en el colectivo laboral. No puede ser solo el consejo de dirección, no puede ser solo la dirección de la sección sindical, porque como bien dice la norma del Ministerio de Trabajo, se elabora un reglamento que además se aprueba y se pone en el convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores tienen que conocer cuál es la utilidad que está previendo la empresa para el año. De esa utilidad, ¿qué parte se va a quedar la empresa? ¿Y qué va a hacer con esa utilidad? Que ya, como les decía, tiene todas esas reservas y se crea la reserva para adquisición de viviendas o construcción de viviendas, reparación de viviendas, y se crea la de la estimulación a los colectivos laborales y a trabajadores según los reglamentos de las secciones sindicales y de los sindicatos nacionales de la Central de Trabajadores de Cuba. Entonces es importante que el trabajador conozca no solo que me van a pagar una utilidad, que me van o que no me la pagan, sino qué es lo que me van a pagar y por qué me van a pagar. Esa norma flexibiliza, también incluye el pago a cuenta de la utilidad que va a tener la empresa al cierre del ejercicio. Anteriormente era solo al cierre del año. El trabajador recibía ese beneficio conocido por el salario 13. El mes 13 le decía. El mes 13, que tenía un proceso de aprobación entre lo que la empresa proponía, el monto y toda su reserva, se presentaba al OSDE y se aprueba por la Junta de Gobierno. Esto siempre salía más o menos. En el primer semestre se empezaba a cobrar ese mes 13. Ahora se anticipa. El trabajador no tiene que esperar al próximo año, año y medio, medio año para beneficiarse de esa utilidad de la empresa. Él va a ir recibiendo un pago a cuenta de esa utilidad. Pero él tiene que conocer que la empresa tiene que generar la utilidad de verdad, que la empresa tiene que planificar su flujo financiero y de efectivo para asegurar que el monto que le van a anticipar se le pueda pagar, porque la empresa tiene una responsabilidad con su colectivo que ha generado esa utilidad. Y la empresa tiene que tener su flujo para ver si lo cobra en abril, si lo va a cobrar en mayo o en los primeros días de junio, porque la empresa tiene que tener dinero y lo tiene que asegurar, ya sea por un préstamo, ya sea que tiene que cobrar la producción que hizo y comercializó, y el trabajador tiene que conocerlo. Esa utilidad es hasta el 30%, que también en el reglamento tiene que decir si le va a anticipar el 30 o el 10 o el 20, porque a veces en un trimestre usted puede tener aseguradas todas las materias primas,
puede tener una oportunidad de mercado y usted genera una utilidad muy alta, pero en el segundo semestre o en el tercero no la va a tener, y entonces la utilidad de la empresa al cierre del año no puede ver generado que se haya anticipado más utilidad que la que le toque entonces cuando se cierre el año al trabajador, y entonces haya que empezar a decir que te he pagado en exceso porque realmente te pagué en los 2 primeros trimestres por unos resultados muy buenos que tuvo la empresa, que se sabía que en el segundo semestre no lo iba a tener. Entonces, esos análisis tienen que hacerse en colectivo, tiene que ser de dominio de los trabajadores, porque si no crea insatisfacciones, dudas, quejas, y no es porque el trabajador se queje, es que desconoce, y falta esa comunicación y ese acercamiento con el colectivo laboral, que es el que se quiere que se motive, busque más eficiencia, vea dónde pueda ahorrar más, pueda hacer propuestas para que su empresa mejore. Eso es lo que persiguen estas medidas. Por eso decimos para fortalecer la empresa estatal socialista, pero sin la participación del colectivo de trabajadores no es fácil poderla fortalecer. Ellos son decisivos. Las comunicaciones que nosotros hemos recibido, Solange, la mayoría son de cuestiones anteriores a la aprobación de estas normas jurídicas. O sea, estamos hablando de distribución de utilidades antes de las normas jurídicas que salieron publicadas en Gaceta en el mes de mayo. A mí me gustaría dejar claro un tema. Usted vio que nos escriben de UEB, esencialmente de las UEB. Hay cuestiones que plantean quienes nos escriben que están limitando el pago de utilidad a la UEB. Por ejemplo, que otra UEB tenga un resultado no satisfactorio por una auditoría, como fue el caso que nos escribieron de Cubanacán. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, el caso, recuerdo de Camagüey que ponía de los ferrocarriles, de que la empresa está en pérdida, pero que esa UEB si tuvo resultados, tuvo una utilidad esa UEB. Antes de estas normas jurídicas, para dejarlo claro de una buena vez, ¿qué es lo establecido? Porque hay personas que siguen, pues, lógicamente, reclamando, algunas por desconocimiento, otras porque consideran que sí tienen el derecho a la distribución de esta utilidad. Antes de esta norma jurídica, ¿qué es lo que se establecía en cuanto al pago de la utilidad? Si es una UEB que tiene buenos resultados, pero hay otra UEB de la empresa que no los tiene y que está afectando quizás los indicadores económicos de la empresa en sentido general, o que hay una auditoría que ha detectado problemas y que ha evaluado de mal o regular a una de esas UEB. Antes de esta norma jurídica, que estoy pensando que son las principales comunicaciones que hemos recibido. Antes de estas normas jurídicas, la distribución de utilidades era a nivel de la empresa. Y por tanto la empresa tenía que tener utilidades. Si la empresa tiene pérdida, aunque haya una UEB que tuvo utilidades, la empresa no podía anticipar las utilidades porque tiene pérdida. Y siempre que haya una auditoría evaluada con control interno de deficiente o mal, tampoco podía repartir las utilidades. Porque la empresa y los colectivos de trabajadores tienen que insistir sobre la dirección de la empresa para resolver el descontrol que existe en una de las unidades empresariales de base. Eso es lo que teníamos antes de las nuevas normas. Es a nivel de empresa, la empresa tiene que tener utilidad. A partir de estas nuevas normas ya hay una facultad superior para que entonces la empresa faculte a la UEB a repartir una utilidad si la tiene. ¿Es así? Es así. Entonces, ese llegar a la base con la facultad de quien dirige esa base, básicamente. Ajá. Ahora con las nuevas normas, la empresa con su consejo de dirección y su colectivo tiene que analizar todas las unidades empresariales de base que puedan cumplir con ese requisito que se estableció en el decreto ley y darle esa facultad a su unidad empresarial de base. Y la unidad empresarial de base aprueba su distribución de utilidades con su pago a cuenta y la del cierre del año. Es decir, que ella va a tener esa facultad si tiene su auditoría aceptable o satisfactoria, ella reparte utilidades y no depende del resultado de las demás UEB ni de la empresa. En la norma se dice, hay todo un capítulo para lo que deben ser esas unidades empresariales de base que se autoriza a distribuir utilidades. Vamos a hacer un alto en la conversación porque decía que me gustaría también conversar sobre ordenamiento monetario. La empresa estatal en el escenario del ordenamiento monetario ha sido para bien, ha afectado, ha perjudicado a la empresa estatal socialista. Yo les propongo disfrutar de un reportaje que mi colega Roxana Thompson Casamayor realizaba hace algunos meses en la empresa Suchel, una empresa que ha buscado alternativas para que tras el ordenamiento, que por cierto ha hecho más transparente la gestión económica de nuestras empresas, ha buscado alternativas, soluciones para que el ordenamiento pues sea beneficioso tanto en su gestión como también para los trabajadores. Vamos a ver entonces cómo la empresa Suchel ha logrado sortear todos los caminos a partir
de la compleja situación económica que tiene el país para que el ordenamiento pues beneficie a sus trabajadores y su propia gestión. Los primeros meses del 2021 llevaron a la empresa Suchel a un reajuste del plan, dado el contexto de ordenamiento monetario. La entidad demanda altos volúmenes de materias primas importadas. Esto, junto al índice de la tasa aplicado a sus producciones, colocaba sus cuentas en cifras negativas. Fue preciso entonces reevaluar y conciliar una y otra vez, a la par de la revisión de las fichas de costo. En esta revisión hicimos un análisis exhaustivo de las normas de consumo, de las normas de salario, de los índices de los gastos indirectos que participan. Hemos tenido que reajustar precios con los proveedores que nos abastecen las materias primas, tanto son proveedores nacionales como internacionales. Y estos precios fue algo que tuvo que ir negociando para lograr obtener un precio total, saber con detalle todo lo que nos puede afectar en un momento determinado en las utilidades de nuestro bebé. Se modificaron los precios de venta mayoristas, pero se preservaron los minoristas. La prioridad es sostener el ritmo productivo con destino a la comercialización. Hoy se evalúa de favorable la situación financiera de la empresa. Sí tenemos financiamiento, disponibilidades bancarias para asumir las deudas y las obligaciones que tenemos con los proveedores, teniendo en cuenta que utilizamos crédito puente para enfrentar estas deudas. En cuanto al pago salarial, se establecieron grupos por grado de complejidad y se definen los elementos para la redistribución de utilidades. Vamos a tener una distinción de acuerdo al nivel de participación que ha tenido cada uno de los UVB durante el año 2020, así como cuando cierre este primer trimestre también se valorará cuál es el % que se va a repartir de esas utilidades a cada una de las UVB en dependencia de ese nivel de participación y cómo ha cumplido su utilidad y el resto de los indicadores. Es un nuevo contexto que implica reajustes y el seguimiento puntual a cada decisión. El reporte que Rosana Thompson Casamayor realizaba en la empresa Suchel de cómo han enfrentado los desafíos de la crisis económica que vive nuestro país y también el ordenamiento monetario que ha también significado cambios para la gestión de la empresa. Y Giovanna, sobre eso quisiera que usted me comentara cómo el ordenamiento, la tarea de ordenamiento ha estimulado o no a la empresa estatal socialista a buscar quizás esas soluciones para ser cada vez más productiva, eficiente. En el caso de que lo esté haciendo, usted me dirá. Con la implementación de la tarea de ordenamiento, Lázaro, se ha favorecido un nuevo escenario para el sistema empresarial estatal. Las facultades que tiene el sistema empresarial estatal en el escenario de ordenamiento son profundas. Por ejemplo, las empresas tienen hoy la facultad de aprobar sus precios mayoristas descentralizados. En el límite de lo que la norma establece, los precios de las empresas pueden crecer tantas veces como se haya definido por el índice de precios de la media de la clase económica donde esta empresa esté ubicada. Y pueden establecer procesos de negociación tanto con proveedores como con clientes para poder definir esos precios de venta de sus producciones y servicios. Es una facultad importante que tienen las empresas hoy. Antes no disfrutaban de esa facultad antes del escenario de la tarea de ordenamiento. Por otra parte, también se han flexibilizado los mecanismos de acceso a la divisa como parte de la implementación de la tarea. Y las empresas hoy pueden retener parte de la divisa que obtengan a partir de las exportaciones de bienes y servicios que realicen, a partir de los encadenamientos productivos que sean capaces de lograr hacia lo interno de la economía en la sustitución de bienes y servicios y a partir también de la venta de productos y servicios a la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Son cuestiones importantes que permiten que las empresas puedan disponer de recursos financieros que le permitan reaprovisionar sus ciclos productivos, la compra de materias primas y la obtención de determinados servicios, incluso la realización de inversiones para introducir mejoras tecnológicas en los procesos productivos. Asimismo, bueno, se ha explicado la distribución de utilidades a los trabajadores que antes de la tarea esperaban todo un año y medio para recibir
los beneficios que por la gestión de la empresa al cierre del año se repartían utilidades a los trabajadores, pues se flexibiliza. Es la propia empresa la que aprueba esa distribución de utilidades a los trabajadores y se acerca a los resultados de la empresa, se hace con una periodicidad trimestral. Es un proceso complejo. Todas las transformaciones que se han realizado en el sistema empresarial estatal a lo largo de estos últimos años han sido transformaciones complejas, como dije al inicio, no exenta de dificultades, no exenta de errores cometidos, y es un proceso que no ha concluido. Es un proceso donde todavía se necesitan transformaciones profundas y se necesita además pasar de la situación actual de subordinación y de relaciones administrativas de subordinación en el sistema empresarial a relaciones financieras y relaciones de propiedad. Usted que nos acompaña esta mañana, Giovanna, yo no puedo desaprovechar la oportunidad porque muchas personas también nos han escrito y usted hablaba de encadenamientos, pero yo quiero hablar también de complementariedad entre actores de la economía. Hay personas que nos escriben de que todavía existen prejuicios de algunos decisores en las empresas estatales para relacionarse con otros actores de la economía. Estoy pensando con las cooperativas no agropecuarias y también los trabajadores por cuenta propia. Hay prejuicios, hay miradas de reojo, para decirlo en buen cubano. Se sigue pensando que quizás tener un contrato con un TCP o tener un contrato con una cooperativa es quizás lo que no se puede hacer, lo que me van a observar. Si usted tuviera que dar una opinión sobre ese camino, ese entorno de mayor complementación entre los actores de la economía y que sigue siendo lamentablemente esa falta de complementación una realidad en algunos escenarios de la economía cubana, del sector empresarial cubano. Lázaro, como parte de las 28 medidas que se aprobaron en el año 2019, una de las medidas fue precisamente eliminar las trabas y las limitaciones que existen o existieron para ese vínculo entre las formas estatales y no estatales de gestión. Se condicionó únicamente al uso de cuentas bancarias y a la aprobación por el máximo órgano colegiado de dirección al nivel que sea a nivel de empresa o a nivel de UEB. Es decir, que las condiciones desde el punto de vista de las normas jurídicas están dadas y desde el punto de vista de las políticas a adoptar para que este vínculo se realice de forma natural. Es cierto que todavía existen muchos prejuicios con relación a este tema y es un tema que, como bien explicabas, es muy necesario, es decir, desarrollar el encadenamiento productivo hacia lo interno de la economía y lograr que aparezca oferta de bienes y servicios desde las formas no estatales que lo pueden hacer quizás de una manera más eficiente, no porque sean más eficientes que las empresas estatales. La tarea de ordenamiento pone a todos los actores de la economía en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es algo muy importante y muy necesario para que estas relaciones se den con efectividad, pero sí se pueden aparecer determinados bienes y servicios que no se ofertan hoy en el entramado económico, en el entramado empresarial que tenemos en el país y que harían mucho más eficiente la gestión en la propia medida de las empresas estatales, en la propia medida que estos prejuicios vayan desapareciendo, que nos despojemos de esas limitaciones, que son limitaciones de pensamiento, porque ya las normas jurídicas no las tienen, pues lograremos encadenarnos hacia lo interno de la economía y ser mucho más eficientes. Yo le preguntaba porque esta noche el programa Palabra Precisa, que se transmite después de la novela, pues abordará la actualidad, el hoy, los retos y desafíos del trabajo por cuenta propia en Cuba, y contaremos con la presencia de dos destacados trabajadores por cuenta propia de nuestro país que estarán aportando sus experiencias y también desde la opinión cómo ven este asunto. Me queda poco tiempo, Solange, porque son las 7:55 y sobre las 8 mi colega Fidel Toranzo estará compartiendo titulares. Usted vio que sobre el tema de la distribución de utilidades siguen existiendo mucha falta de información, hay falta de transparencia en algunos escenarios empresariales y hay personas que nos preguntan, bueno, ¿cómo obtener más información? ¿A dónde dirigirme? ¿Dónde resolver estos problemas? ¿Cuál es el camino? Si usted tuviera que recomendar a esos trabajadores que todavía tienen las dudas, tienen insatisfacciones, tienen preocupaciones sobre este asunto, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero es tratar de aclararla con la dirección de su empresa o de su unidad básica, pues que ahí se las deben aclarar. Están las direcciones de finanzas municipales, las direcciones de trabajo, está el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios, donde recibimos
preguntas donde respondemos. Nos pueden escribir también al correo electrónico del Ministerio de Finanzas y Precios, entrar a nuestro sitio para poder contribuir a aclarar todas esas dudas. Pero realmente hay muchas, lugares donde aclarar su duda. Pero primero en su empresa, para ver si se estudiaron las normas, qué respuestas hay, y después pueden contactar con una de estas instituciones que tenemos la responsabilidad de que la norma se aplique bien. Nosotros insistimos en la autopreparación tanto de las personas que lideran nuestras empresas como los trabajadores. Hay muchas normas jurídicas, hay posibilidades nuevas, facultades nuevas que solo podrán implementarse si las personas que son responsables de implementarlas pues las conocen en profundidad. Gracias, Giovanna, por habernos acompañado esta mañana, primera vez en Televisión Nacional, y qué gusto haber compartido con usted. También Solange por haber repetido la visita en el tema de la semana. Y sobre la empresa estatal cubana tendremos que seguir hablando inevitablemente, toda vez que este es un proceso que no ha concluido, que se necesitan transformaciones profundas, y quizás cuando en un futuro inmediato pues llegue la ley de empresa podamos disfrutar otra vez de su presencia con nosotros aquí en el estudio. Yo por hoy me voy a despedir. El lunes estamos preparando, no lo tenemos listo, pero estamos preparando un tema que tenga que ver con las nuevas medidas aprobadas para los subsidios en el país, para estimular la construcción de viviendas en Cuba y también atender esos asuntos que tienen que ver con la dinámica demográfica, cómo estimular también desde la vivienda, desde la construcción de viviendas, la natalidad en Cuba. Estamos preparando ese tema, no se los prometo, pero quizás el lunes estemos de regreso para poder conversar sobre esta, que es otra de las realidades en nuestro país. Gracias otra vez a ambas por habernos acompañado. Yo me despido. El próximo lunes estaremos de regreso con un tema de la actualidad nacional. Tengo un excelente fin de semana y le dejo en la compañía de mi colega Fidel Toranzo.